esposo, la creación de Dios, aquella pareja que Dios pues le dio todo a ellos, todo absolutamente, y no tenían nada de qué quejarse, ni enfermedades, ni dolor alguno, nada. No había ese que le fuera a tocar la puerta porque debían, ni siquiera estaba, ¿verdad? Es que iba a estar cada año preguntándole por los taxes. No, no había nada de eso. Ellos no tenían miedo de nada, de un médico, un seguro médico porque deben de algún hospital o alguna clínica. Preocupación que iban a comer, nada. Pero también estos capítulos nos muestran cómo todo eso se deterioró por causa del pecado, de la desobediencia a Dios. Y en esta parte de esta serie, yo quiero en sí enfocarme en lo que he titulado El examen de Dios al hombre en Génesis 3. Si pueden buscarlo para que me acompañen. Génesis 3, versículo 19, 9 al 13, perdón. Génesis 3, 9 al 13. De ahí voy a estar hablando con ustedes en esta mañana. Cómo Dios allí hace un examen al hombre, pero también a nosotros. Yo quiero que tú lo veas de esa manera. Cómo Dios hace un examen al hombre. Cómo Dios va a su corazón y cómo entonces responde el hombre ante ese examen. Y muchas veces yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos respondido de la misma manera. Y es lo que yo quiero que tú veas en este mensaje en el día de hoy. ¿Cómo respondemos a las preguntas de Dios? ¿Cómo respondemos ante el pecado? Y lo que produce el pecado, la tristeza que trae. Ve conmigo, por favor, Génesis 3, versículo 9 al 13. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? En alguna traducción, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y es correcto. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Vamos a orar a Dios, hermano. Permítame orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu amor, Dios, es que nos ha traído ante ti, nos ha permitido acercarnos. Tu misericordia, Dios, nos ha abierto ese perdón en la cruz. Ese gran e inmenso amor, llevar a tu Hijo allí a la cruz, como cantábamos hace un momento, Dios, para abrir el paso al trono de la gracia en el cual estamos hoy. Padre, por lo cual yo te agradezco en tu infinita misericordia, Dios, y tu inmenso amor, que nos permita estar juntos hoy. Y de escuchar tu palabra, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que tu palabra haga en nosotros lo que tú tienes para hablarnos en este día, Dios. A mí que he de predicarla, te pido que me guardes, Dios. Que en todo momento tú me guíes, Dios, que yo hable completamente lo que está en tu palabra. Nada que tenga que ver conmigo, Dios. Guarda mis emociones, te ruego. Por lo cual te doy gracias por el enorme privilegio de poder predicarla, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mi amado. Recordemos, amados, que después que ellos tuvieron todo, según vemos en el capítulo 2, como Dios le entregó todo a ellos. Entonces en el capítulo 3, que yo le llamo el capítulo más oscuro de toda la Biblia. Porque más terrible es la cruz de Cristo. Amén. El más terrible, los capítulos más terribles cuando nos presenta a Cristo en la cruz. Porque estamos hablando del Hijo de Dios. Pero este es el más oscuro para mí. ¿Por qué? Porque aquí se dañó todo en el capítulo 3. Todo absolutamente. En nuestra vida, pero también en toda la creación. No fue tan sencillo lo que pasó en el capítulo 3. Cuando la serpiente, o Satanás, vamos a hablarlo así, habla con Eva y ella escucha. Satanás habla, entra en una conversación con él cuando no debió hacerla. Y el hombre
que dice claramente en el capítulo 3, estaba con ella, y en vez de intervenir y interrumpir esa conversación, dejó que eso pasara y desobedecieron a Dios. Y entonces, al desobedecer a Dios, pues inmediatamente sus ojos fueron abiertos, no para el bien, sino para el mal, para la tristeza, para ver en la miseria que le han caído, que es la miseria del pecado. Y esto lo llevó entonces a esconderse de Dios, a coser unas hojas para cubrir sus desnudez, que antes no le importaban. Para ellos antes no era ningún problema. Y el hombre comete el grave error de esconderse. Yo hago la pregunta, ¿quién puede esconderse de Dios? Nadie, absolutamente nadie. Y eso no es omnisciente, está en todas partes. O sea, lo sabe todo, omnipresente, está en todas partes. O sea, Dios conoce todo, lo sabe todo y está en todas partes. No hay nada, no hay manera de esconderse. Pero Dios llega al hombre sabiendo, recordemos esto, lo que ha pasado. Y esto parece ser que había una comunión entre Dios y Adán y la pareja, Eva, la cual Dios le dio como su esposa. Parece ser, no deja ver estos textos, que ellos se reunían y era libremente. Que era algo normal en que Dios estuviera con Adán. Y Dios llega al hombre. Una, Dios sabe que él está escondido. Dos, Dios es quien llega preguntando, hablando con Adán. ¿Dónde estás tú? Versículo 9. Dios se presenta ante ellos dos. Hay muchos que dicen que posiblemente quien está ahí presente es el Hijo de Dios, o sea, Jesús. Bueno, ¿por qué razón? No voy a hablar de esta manera. La palabra nos dice claramente que nadie ha visto a Dios Padre. Absolutamente nadie. Y si tomamos este texto de esta manera, en una presentación, en una reunión entre Adán y Dios, entonces no puede ser que Adán esté frente a frente al Padre. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, verso 18, dice de esta manera: nadie ha visto a Dios jamás. Juan 1, verso 18. El unigénito Dios, a Jesús, que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. O sea, entonces si tomamos eso así, como algunos comentaristas dicen, pues está frente a Jesús. Bueno, no se llamaba Jesús, pero es Dios. Amén. El asunto es que está frente a Dios. Sea el Padre o sea el Hijo, está frente a Dios. Además, Jesús también fue creador de todo. Amén. Amén. El punto es que está frente a Dios. Pero algo que es importante es que Dios es quien toma la iniciativa de hablar con el hombre. No el hombre que viene ante Dios y se le acerca y le dice: viniste, te quería ver, he fallado. No, el hombre no hace eso. Mostrando su amor, lo que Satanás le había dicho a Eva antes, que era lo contrario. No moriréis. Sabe Dios que el día que comas de él, no moriréis. O sea, le está diciendo Dios lo que es un egoísta. No quiere que ustedes coman. ¿Por qué? Porque el día que coman serán como Él. Problema serio. Problema serio. Cuando usted lee ese capítulo 3 desde el principio, en esa conversación de Eva con Satanás, de las cosas que van hablando, lo que llama ya la atención a Eva cuando Satanás le dice que serían como Dios. Lo que le ha llamado la atención muchas veces a los hombres: querer ser dioses, querer ser grandes, querer ser adorados. Y esto fue lo que llamó la atención a Eva. Dice que vio el fruto y eso le dio, fue bueno a sus ojos. Pero fue cuando ya Satanás le dijo esto. Está diciendo que Dios es un egoísta. Aquí Dios le está mostrando que no. Dios está llamando al hombre de una manera que le explicara por qué se escondiera. Recuerde que no es una expresión de ignorancia. Dios sabe que el hombre está escondido, sabe lo que ha hecho. Es la misma forma en que Dios se acerca a nosotros cuando cometemos algún error. De la misma manera, no es que Dios ignora, Dios no tiene conocimiento de lo que hemos hecho. Dios lo sabe. Lo que está buscando es que confesemos nuestro pecado. Amén. Eso se llama amor, ¿sabes? Amén. Porque Él es Dios. Y Él decide consumir a alguien, lo consumí y se acabó. No hay nadie que le va a decir: ¿por qué lo consumiste? No, nadie va a decir eso. Pero miren el inmenso amor de Dios,
que aún fallamos y Él es quien nos busca. ¿Te das cuenta de eso, mi hermano? Dice la palabra, no hay quien busque a Dios. O sea, Él nos busca. Y yo pregunto, ¿cuál es el beneficio de Dios para buscarnos a nosotros? ¿Alguien me puede decir? Ninguno. ¿Para que le adoremos? Sí, claro, pero no es porque Él hace falta que le adoremos. No, eso lo puso para que mantengamos una cercanía con Él. Porque Él tiene millones de ángeles incontables que le adoran. Amén. Amén. O sea, que te das cuenta, somos nosotros que necesitamos a Dios. Entonces Dios, sabiendo lo que el hombre ha hecho, lo busca. Pero el hombre, como todo ser humano, mire cómo todo comienza desde aquí, como todo ser humano, lo que hace es que se esconde. El temor, la vergüenza, lo lleva a estar clandestino, escondido. Pero no ve lugar. Dice Salmo 139, 1 al 8. Salmo 139, 1 al 8 dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos y esto. Tú escudriñas mi senda, mi descanso, conoces bien todos mis caminos. Aquí viene algo muy fuerte, verso 4. Aún antes que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes todo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. ¿A dónde? Ahí, escuché esto. Me iré de tu espíritu. ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, el hombre está en los cielos. Tiene, ¿verdad? Sube con naves. Aquí, allí estás tú. En el Seol, o sea, en el sepulcro, preparo mi lecho, allí estás tú. Dios está en todas partes, no hay manera de ocultarse de Dios. Pero ¿qué estamos viendo aquí? El deseo de Dios de mantener una relación con el hombre, con el ser humano. Dios quería estar con ellos. Quienes deciden separarse son ellos. ¿Te das cuenta? Es el hombre que le ha dado la espalda a Dios. Dios lo ha buscado siempre y el hombre ha decidido separarse de Dios. Como al principio Dios le dio todo a ellos. Una sola prohibición fue que Dios le dio. Una. Todo era de ellos. Adán era el líder allí. Adán es el que pone los nombres a los animales. Eso significa autoridad. Yo, lo que estaba mostrando yo que Adán tenía autoridad sobre toda esa parte ahí. Lo puso como líder, su representante. Y le da una mujer hermosa para que no esté solo. ¿Tiene todo el complemento, hermano? Rico, vamos a decirlo así. Rico, sin problema, con una mujer hermosa. ¿Qué hombre no desea eso en la vida, hermano? No tener que estar pensando en cosas que le traen problemas. Una mujer que pelee. No, ¿qué va a pelear? Dígame usted, hermano. Porque muchas veces los problemas vienen por las situaciones que hay en la casa, ¿verdad? O en los trabajos, o allí, o aquí, o la familia. Ellos no tienen esos problemas. Jamás, imagínense usted. Piensa de esta manera, mi amado. Abrazadito, y viendo todo el paisaje para ellos. Mira los animales, mira los cerdos allí. Mira los elefantes. Ay, qué lindo, hermano. No hay problema. Pero ¿quién decide darle la espalda a Dios? ¿Es Dios? No, ellos. Pero aún así Dios los busca. Ahora, ¿por qué se esconden? Es una pregunta. Ellos tenían miedo de mostrarse ante Dios. Cuando el hombre peca, se esconde de Dios. No va detrás de un arbusto, no se mete debajo de un vehículo o se esconde en una cueva, se esconde. ¿Cómo? Alejándose de Dios. El temor lo lleva a alejarse de Él, pensando que de esa manera se va a solucionar todo, como ellos. Ya no busca a Dios. Ya no busca a Dios porque no quiere ser confrontado por Dios. Cuando esto es lo que te va a ayudar a crecer, porque Dios te va a ayudar a restablecerte ante lo que hayas hecho. Él no te va a destruir. Si hubiera querido destruir la humanidad hace tiempo lo hubiera hecho, mi amado. Y para una muestra de que no quiere destruir la humanidad, y llevó a su hijo a la cruz. ¿Tú me estás entendiendo? A su hijo amado, a su único hijo, oye bien,
Lo llevó a la cruz a sufrir. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero de que el hombre falla se esconde. El pecado rompió la comunión entre Dios y Adán, así como la ha roto con nosotros. Jesús es que ha abierto esa relación nuevamente. Jesús. Todo el tiempo Dios ha mostrado su amor para Adán y Eva. Todo se lo dio, todo se lo entregó a ellos. ¿Sabes lo que dio entregarle todo eso a ellos? Todo es para ustedes, para que se gocen ahí. Así lo he hecho contigo y conmigo. Tú dirás, wow, pero yo nunca he tenido un paraíso como el Edén. Pero hay otras cosas tan hermosas que Dios te ha dado a tu vida. Que si te pones un momentito ahora a pensar, tantas cosas que Dios te ha dado, te vas a dar cuenta que no te dio el Edén, pero te dio tanto gozo en tu vida, tantas cosas preciosas que ha traído a tu vida. Y lo mejor de todo, a Jesucristo. Amén. Y ha puesto su Espíritu Santo en tu corazón. ¿Me estás siguiendo? Siendo nosotros quienes somos, Dios decide poner su Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. ¿Me estás siguiendo, mi amado? ¿Te das dando cuenta de ese inmenso amor? ¿Cómo ese Dios santo, que conoce el pensamiento de todos los que estamos aquí, de cada ser humano? Ya lo vimos hace un momento, Salmo 139. Y Dios decide habitar en nosotros. Si tú lo analizas de esta manera, yo suelo decir esto mucho. Si yo tomara los pensamientos de nosotros, y voy a hablar ahora de los predicadores, de los pastores, es de todo, pero voy a ponerme entre nosotros. Si yo tomara lo que nos cruza por nuestra mente, a veces lo que viene aquí al corazón, y lo presentara en una pantalla como la que teníamos un momento aquí, nadie se para en este mundo. Nadie más. La vergüenza sería tan grande que no tendríamos el valor de pararnos aquí. Porque no existe un ser humano que no haya cruzado el pecado por su mente. Uno, que haya pecado en algún momento con algún pensamiento. No existe uno que no lo haya hecho. Todos lo hemos hecho, excepto un solo. ¿Sabe quién es ese? Jesús. Amén. La palabra es clara en eso. El pecado ni siquiera cruzó por su mente. Oye bien esto, ni siquiera cruzó por su mente. Una cosa que haya sido tentado no significa que él haya pensado en el pecado. Recuerda que él es santo, santo, santo. Sin mancha. Eso significa que no pecamos camino por aquí. Pero después todo ser humano ha pensado de alguna manera el pecado. Y aún así Dios pone su Espíritu sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Mucho más grande que el Edén. Dio morar en tu corazón. Dio morar en nuestro corazón. El problema es que su pecado ya no le permitía estar delante de un Dios santo, Adán y Eva. Por eso se esconden. Se esconden. ¿Y qué tratan de hacer? Cubrirse. Cubrirse. El mismo fallo que el ser humano hace. Quiere cubrir su pecado de alguna u otra manera. A veces se aleja de Dios. Algunos se quedan en la iglesia, pero no lo confiesan, no dicen, no jalan a un hermano o al pastor. Pastor, me quiero sentar contigo y yo hice esto. No, mejor se quedan callados y no saben que eso te destruye más y más y más. Por eso dice, confesad vuestros pecados. Amén. Que tú te liberas. Y nadie puede señalar a nadie. Por eso lo dije antes. Nadie puede señalar a nadie. Que todo el mundo tiene algo que si Dios lo presenta, mire hermano, no nos levantaríamos más nunca. En dominicano decimos más ni nunca alguna gente. Jamás, hermano. Todos. Entonces, es perdonar y ayudar a esa persona a restablecerse con él, lo que Dios enseña. ¿Qué hacen ellos dos? Una hoja de higuera para cubrirse. ¿Qué podía eso cubrir? Díganme usted. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Obviamente, como ya lo he dicho, Dios sabía dónde estaban. Lo que está pasando aquí, que ahora hay un abismo entre Dios y ellos. ¿Lo sabía mi hermano? Ya no es la misma comunión de antes. Porque Dios podía acercarse a Adán y Eva porque no tenían pecado. Ya Dios no puede acercarse de la misma manera porque Dios es santo y Dios tiene una separación inmensa con el pecado. Eso lo dijo a Moisés.
Es que Dios es tan santo. Yo quiero ver si tú me puedes entender y me ayudas. Dios es tan santo, hermano, que el acercarse a nosotros es como un cable de 800,000 voltios que nos mataría inmediatamente. Esa santidad, ¿sabe qué? Nos mataría, se lo dijo Moisés. ¿Tú te acuerdas? Éxodo 33. Moisés le pide, permíteme ver tu rostro, permíteme ver tu gloria. Moisés, yo siempre suelo decir, como Moisés entendía esta comunión que tenía con Dios tan estrecha, Moisés pensó, caramba, yo quizás pueda ver el rostro. Si he hallado gracia ante tus ojos, dice Moisés, y déjame ver tu gloria. Dios sabe lo que Moisés le está pidiendo. Le dice, has hallado gracia ante mis ojos. Pero nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero está diciendo, no, Moisés, yo no puedo permitir eso. Te voy a matar inmediatamente. Mi santidad, mi gloria te va a destruir. ¿No ves que en la Biblia cuando algunos pensaban que había visto a Dios, decían, ¡ay, soy muerto, he visto a Dios! Eso mismo. Y yo entendía claramente lo que era eso. Entonces eso está pasando ahora con Adán y Eva. Hay un abismo opuesto. Y esa comunión, para volver a suceder, Cristo tendría que venir a la cruz. ¿Tú estás viendo cómo es esto? El que no tiene problema, el que no hizo ningún problema, tendría que pagar lo que eso lo hiciera. Entonces, por lo tanto, ya no es lo mismo. Hay un abismo ahora. Adán no sabría cómo regresar. Por eso Dios tenía que proveer a su propio hijo para que lo trayera de regreso. ¿Está viendo esto? El amor de Dios. Para que Adán pudiera regresar a Dios y esa comunión se restablezca, Dios tenía que llevar a su propio hijo a la cruz a sufrir, porque el pago era muy grande. ¿Por qué era grande? Porque todos hemos pecado y nadie puede venir ante Dios sin pecado. No sé si me estás entendiendo, porque todos hemos pecado. Entonces el Dios santo, la que Él requiere para esa paga, tiene que ser alguien santo y sin mancha. Por eso fue Jesús. Aquel que no hizo nada, el inocente, tuvo que pagar por el culpable. Y los dos, cuando comparamos al inocente y al culpable, los dos estuvieron en un jardín. Los dos estuvieron en un jardín. Uno por uno. Sudor como gotas de sangre, por lo que tenía que ir a la cruz, por lo que venía, por esa separación con el Padre en un determinado momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras que el otro lo tenía todo ahí. Uno estuvo en el desierto siendo tentado, en un desierto totalmente. El otro estuvo en un jardín con todos los placeres y se dio al pecado abandonado. El otro tuvo que sufrir el frío de la noche en el desierto, el calor del día en el desierto, sin comida, y no se dio al pecado para rescatarnos nosotros. Igual cuando estuvo en un jardín sufriendo, angustiado por lo que venía para él, y el otro, teniendo todo y sin ningún sufrimiento, decidió pecar. ¿Te das dando cuenta? Por un hombre entró el pecado, por otro la salvación. Jesús ha llevado el castigo más grande que cualquier hombre pueda llevar. Y este no es el mensaje de hoy, hablar sobre eso. Pero es difícil cuando tú hablas de ese tema, que no te salga a la gente. El sufrimiento de Cristo es horrible, hermano. Horrible. Yo quiero que tú entiendas esto. No es como lo vemos en la película, es horrible lo que Cristo sufrió por culpa de Adán. Y algunos diríamos aquí, sí, exactamente, es culpa de Adán, sí, pero tú y yo hemos hecho lo mismo. Por eso dice que el pecado alcanzó a todos. No porque Adán cogió una soga y no la mandó a nosotros, es que todos hicimos de alguna manera desobedecer a Dios. Todos hemos hecho de alguna manera lo que Adán y Eva hizo. Por eso te digo, este capítulo 3, cuando tú te pones a analizarlo poco a poco, te lleva un tiempo, hay muchas cosas allí, en ese capítulo, y todos de alguna manera hemos hecho la misma cosa que de Adán y Eva. En ese capítulo podemos ver todo como comenzó del pecado, y tú y yo de alguna manera hemos incluido lo mismo, a nuestra forma, pero lo hemos hecho. ¿Qué pasa ahora? La respuesta de Adán a Dios, cuando vemos el versículo 10, Dios sabía el sufrimiento que estaba viniendo a Adán ahora mismo, en ese momento. Que lo que le estaba causando, algunos sentimientos que Adán no conocía. Vergüenza, remordimiento, confusión, culpa, miedo. Nada de eso tenía Adán antes.
Ahora todo eso está dentro de él y Dios lo sabe. ¿Te das cuenta de una de las cosas porque Dios se acerca a él? Dios sabe que Adán tiene experimentando esto que nunca había experimentado. Ahora tiene vergüenza, remordimiento, culpa, miedo. Y Dios está tratando de restaurar eso. Es tremendo el amor de Dios. A este que decidió darle la espalda, Dios está tratando de ayudarlo. Nosotros somos así. Cuando alguien nos traiciona y vamos a ayudarlo. No, hermano, al contrario. Muchos de nosotros quisiéramos agarrar ese y prender un cable de lo que yo mencioné y ponérselo cerca para que se prenda vivo. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos traiciona. Dios que tiene misericordia de nosotros, no nos vengamos. Pero muchos de nosotros quisiéramos tener un cable de 800.000 voltios y ponérselo cerca a esa persona que nos ha herido el corazón. Para verlo cuando el cable lo agarre y lo zumbe y lo elimine. Pero eso no es Dios. A este, que Dios sabe lo que ha causado eso, lo que viene ahora en el camino. Porque el asunto no es que Adán pecó y ya se quedó ahí, no. Es que eso iba a dañar todo lo de hoy. ¿Me está siguiendo, amado? Y aún si Dios se acerca a él. Él dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Observa esto. Tuve miedo, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás tú? Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué está haciendo Adán? Él confiesa su desnudez. ¿Verdad que sí? Sí. Pero es evidente que no menciona su pecado. ¿Me está siguiendo, hermano? Él confiesa que está desnudo. Reconoce. Pero dice, me escondí porque pequé. No. Él está tratando de ocultar su pecado. Tuve miedo porque estaba en una aparente confesión. No. Está evasivo el hombre. ¿Te das cuenta? En ese comienzo del mundo, como ya el hombre aprende a ser evasivo ante su responsabilidad. Sin señales de humildad, oye bien, y arrepentimiento. Eso es Adán, que está acabando de experimentar el pecado. Tú estás viendo cómo este hombre ya desde ahí comienza todo lo que vemos hoy. El pecado hizo que Adán sintiera miedo a estar ante la presencia de Dios. Eso es lo que pasa con el ser humano, que huye de Dios por eso. Y no quiere. Y cuando tú lo invitas a la iglesia te pone mil excusas. Porque no quiere ser confrontado ante su pecado. Pero no sabe el ser humano es que Dios le está cambiando su vida para siempre. Es para siempre que te está dando lo mejor. Porque te está dando a ti la vida eterna. Una esperanza que si un día, porque todos aquí algún día moriremos, te está diciendo, el día que eso suceda, tú vienes para donde mí. Amén. Aleluya. Aleluya. Esperanza. De aquel que muere sin Cristo no tiene esperanza alguna. Nosotros sabemos que si eso sucediera ya, vamos a abrir los ojos ante su presencia. Amén. Aleluya, hermano. Qué gozo saber eso. Qué gozo. Él tenía miedo a la voz de Dios. Mucho miedo. Los hombres tienen miedo a escuchar la palabra de Dios. Porque dice que entra hasta confrontar todo nuestro interior. Para cambiarnos. Para que nos parezcamos su Hijo. Recuerda que todo lo que Dios hace para multiplicarte, no para restarte. Todo en tu vida es diferente cuando tienes a Dios contigo. Amén. Dice Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Si tú analizas tus textos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, o sea, no entienden la necesidad de Dios. No hay quien lo busque. Y lo enlazamos con esto que estamos hablando hoy. Una vez más vamos al amor de Dios. Y repetimos lo mismo. ¿Por qué tiene Dios que buscar al hombre? ¿Qué le sumamos nosotros a Dios? Dios es Dios. Antes que nos creara, Él existía. Dios es eterno, ha existido siempre. Sin nosotros no significa que mañana desapareciéramos y va a dejar de existir. No, va a seguir siendo Dios. Amén. Amén. Pero Él nos busca, como Adán te busca a ti, me buscó a mí. Dice la palabra que Él es que nos trae a Él. Amén. Wow, mi hermano. Tú quieres un amor más grande que ese.
que nosotros que decidimos darle la espalda a Dios, andar en nuestra vida como quiera. Pero Dios sabiendo lo que eso va a traer a nosotros, a dónde íbamos a llegar, dónde íbamos a terminar eternamente, alejado del sufrimiento eterno. Y Él dice, no, yo lo voy a rescatar. Yo lo voy a traer a mí. Yo lo voy a buscar. Oye bien. Y Él pone en tu corazón ese sentir de acercarte a Él. Él es el que lo pone. Amén. Entonces, te trae ante Él. La palabra trae a tu corazón, a tu mente, conocimiento del pecado. Entonces, Él abre tu entendimiento. Venimos a Él. ¿Te das cuenta de eso, hermano? ¿Qué amor tan grande? Ahora, ¿qué pasa con Dios, nuestro Señor? Ante la evasividad de Adán, oye bien, un hombre que está conociendo el pecado y ya está evasivo, ya está buscando la manera de ocultar la cosa. Ok. Adán, tú no quieres confesar, ok. Dios va directo entonces al pecado que le ha hecho. Has comido, dice Dios, del árbol que te dijo que no comiera. Se le está diciendo, Adán, deja de dar vueltas, yo sé lo que te hiciste. ¿Tú te imaginas de palabras a nosotros, a una forma nuestra? Adán, déjame dar muy vueltas, yo sé lo que tú hiciste. Yo no sé si alguna vez usted ha vivido eso. Que alguien sabe que tú has cometido un error y te hace pregunta primero. Y cuando la persona te tira, pero fulano, tal cosa, no te paraliza por dentro. Imagínese ese momento de Adán. Adán que ya está experimentando tantas cosas que antes no tenía. Y que Dios le va directo. Como diciendo a Adán, deja de estar ocultando. Has comido del árbol que te mandé que no comiera. Frío. Yo imagino que uno diría, oh my God, pues lo tiene de frente. Y él no quiere clamar a él porque le está corriendo. Como tú no deseas confesar tu pecado, yo voy directo a Adán. Porque Dios lo que está tratando, hermano, de ayudar a Adán, que confiese. Oiga esto. Dios lo está tratando de ayudar para que él hable, para que confesara su desobediencia. Dios sabía todo, Dios lo sabía. Pero ¿qué sucede? A la respuesta del hombre a Dios. Es fuerte la respuesta de Adán a Dios. La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Esta respuesta no es tan sencilla como a veces la vemos en la Biblia y nos quedamos ahí. Cuando analizamos esta respuesta de Adán, usted ya sabe lo primero cómo comenzó Adán, ¿verdad? Es culpando a Dios. El amor que tú me diste. Tú me la diste. El problema es que tú me diste esa mujer. Ahora vamos a parar un poco el carro y pongámosle freno. Cuando nos vamos al capítulo 2, al final del capítulo 2, Adán un poeta cuando vio a Eva. Mira la inteligencia que tenía Adán, porque yo te digo, con esta serie en nuestra iglesia, yo traté de que los hermanos vieran que Adán no es como nosotros pensamos a veces, que yo creo que era un bebecito que no entendía nada. No, Adán tenía una inteligencia más allá de lo que usted se imagina. Recuerde que él es el que pone los nombres a los animales. Y para eso hay que tener una inteligencia. Estos son peces, estos son ganados. ¿Me están siguiendo, hermano? Amén. Él entendió inmediatamente a quién tenía de frente cuando Dios le ponía a Eva al frente. La saca de su costilla y Adán entiende que es una mujer, que es su compañera. En el texto no nos dice que Dios le dice, mira Adán, esto es tu compañera. Él entendió inmediatamente. Y él es que dice, imagino, esto es ahora huesos de mi hueso. Es una poesía, el hombre está, un poeta. Esto es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne. ¡Wow, Adán! El primer poema de la Biblia, de la humanidad. Un poeta, hermano. Ahora no. Bueno, ese problema me lo diste. ¿A qué pasó, Adán? Cuando viste la hembrota, te volviste loco. Ahora qué pasó, la hembra ya no funciona. A veces sucede en un matrimonio, hermano. Cuando la estamos enamorando, esta es mi princesa. Comenzamos por ahí. Cuando hay alguna discusión, yo no sé, el día que te conocí, ¿qué pasó? Ya no eres el poeta cuando la conociste, esa muchacha tan bella, y que tú le estabas dispuesto a coger y subir un poeta a la luna y traérsela. También pasa eso con las mujeres. El día mi mamá me lo dijo, que no me metiera contigo. Ay. Que tú eras un problema, fulano.
también como Adán y Eva. La verdad lo ponen igualito. Mi mamá me dijo a mí que no buscara mujeres de esa familia, de los apellidos tal. No cometemos los apellidos una vez. En una cuestión de matrimonio arrancamos con la familia que no tiene nada que ver, que no vive ahí ni siquiera ahí. Y comenzamos a mencionar la familia. Yo sabía que tú eres igualito a tu tío fulano. Arquelado el tío tuyo, igualito que tú. Hombre sin vergüenza. ¿Qué tiene que ver el tío Arquelado con un problema de ustedes? ¿Te das cuenta, mi hermano? Como todos caemos en lo mismo. Cuando conocemos a nuestra pareja, ay, esos ojos que están brillando así, como lucecita. Y hay un problemita. Yo no sé el día que me metí contigo. Pero le hemos dado gracias a Dios por la pareja en algunos momentos. Ahora, de alguna manera estamos echándole culpa a Dios. ¿Para qué me metí contigo? Se supone que tú entendiste una vez que era una bendición de Dios, ahora no lo es. Es lo mismo que está pasando con Adán. La mujer que tú me diste. ¿Sabes qué pasó aquí? Esto empeoró la transgresión de Adán. Adán ha transgredido más allá de la prohibición de Dios. ¿Tú sabes lo convertía esto a Adán? En un cobarde, un insolente. Dice Proverbio 19:3. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. ¿Te das cuenta? Cuando es nuestra culpa lo que hacemos es culpar a Dios. Primera Timoteo dice, el verso capítulo 14, dice que Adán no fue engañado. Adán conscientemente sabe lo que estaba haciendo. En Génesis 3 dice que él estaba ahí con ella. Por eso que toda la culpa cae en él. Primero era el líder. Y él no fue engañado, él sabía lo que estaba haciendo. Sí, claro. Entonces ¿qué pasa? Intenta echar la culpa a Dios y a la mujer. La mujer que tú me diste, ahí están los dos involucrados. Me dio y yo comí. Ella te agarró una vara que quizás en ese momento te dijo, no come, te voy a dar dos barazos. No, ahora tú lo comiste, lo que hiciste. Nadie te obligó. ¿Qué podemos ver en esta respuesta de Adán? Aparte de lo que ya mencionaron. Frivolidad en su respuesta. ¿Tú estás viendo un hombre que no conocía el pecado? ¿Cómo da un cambio? Una respuesta frívola a Dios. Su ingratitud ante la providencia de Dios. Una respuesta egoísta. Un blasfemo. Ese Adán, hermano. Ese es Adán. Ahora que viene la respuesta de la mujer. Dios continúa. Pero Adán está haciendo lo que todo ser humano hace cuando peca. No acepta su culpa y lo que la echa. Si no fuera por fulano, si no fuera por esto, aguanta. Acepta. Yo sé que es difícil para todos nosotros. Yo no soy el niño de ojos azules. No, para todos. Pero lo mejor es decir, confesar. Amén. Y te ayuda, mi hermano. Te ayuda. La respuesta de la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? Ahí. Más bien pudiera decirse en el hebreo, lo que has hecho destruyó a ti y a tu esposo. Ha dañado todo lo hermoso. Como si Dios le dijera, mi hijo sufrirá por tu culpa. Ahora, ¿qué hace la mujer? Lo mismo. Pasa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó yo con él. Yo me acuerdo, un predicador, yo en mi principio de estar en el Evangelio, él hablaba de esto. Y él decía que cuando la mujer que tú me diste me engañó, me dio, yo comí. La serpiente me engañó, yo comí. Cuando dio a la serpiente, como la serpiente no encuentra quién echarle la culpa, arranca conmigo. Decía este predicador que dice, miró para todos los lados. Quizás no ve un animal ahí cerca para echarle la culpa al león, ¿vale? Y lo miró y dijo, arranca conmigo. No es que sea así. El punto es que la serpiente es Satanás, es un ser que tiene un conocimiento por encima de Adán y Eva. Con él Dios no tenía que entrar en preguntas ni diálogos, sino directo al castigo. Amén. Para que entendamos por qué Dios no hace una conversación con Satanás, sino que inmediatamente le dice lo que viene, diferente a estos dos. Estos eran inocentes en un sentido que no habían pecado todavía. Pero la mujer lo mismo, no confiesa su pecado tampoco. Aunque dice que ella fue engañada, oye bien, no le absolvió de su responsabilidad. No, porque ella fue engañada, sí, pues ella pecó.
como quiera pecó. Y la palabra pecado significa, en la traducción, es errar al blanco. Cuando tú tiras con una flecha o algo y no le das al blanco, sino que te va a otro lado. El pecado de ellos lo llevó a culpar a Dios, culpar a otro, no aceptar su responsabilidad. En ningún momento vemos que ellos hayan aceptado su culpa. Ninguno de los dos. En ningún momento, en todo el capítulo. Claro, cuando vemos el capítulo 4, ya más adelante, vemos que de alguna manera Adán regresó a Dios, porque enseñó a sus hijos a ofrendar. ¿Verdad? Ahí tenemos a ver Caín, aunque lo hizo mal, pero tenemos luego a Set, que decidieron seguir a Dios. Eso es la enseñanza de Adán. Y de Eva, cómo poner nombre pensando que Dios le había traído el Salvador a su hijo Caín. Y luego a Set, porque ella entendió que Caín había matado a su hermanito y que ahora Dios quizá tuvo misericordia con ella y le da a Set para seguir a Dios. O sea que de alguna manera ellos regresaron a Dios. Pero en este examen que Dios le hizo a ellos, ninguno fue aprobado. Todos fallaron. Todos fallaron. A veces Dios no hace el mismo examen a nosotros. Y muchas veces hemos respondido igual. Ante la adversidad, ante la prueba. No solamente en el pecado, a veces en las pruebas. Culpamos a Dios de una manera muy fea. ¿Por qué tú me permites esto, Señor? A mí. O sea que nosotros recibimos más de lo que merecemos. Nosotros deberíamos estar en el infierno todos. ¿Tú sabías eso? Todos. Y Dios en su misericordia nos ha dado vida eterna. Tú me estás siguiendo, amado. Lo que tú y yo no teníamos, Jesús en la cruz nos lo regaló. Dios es eterno. Jesús es eterno, ha vivido siempre. Siempre ha tenido la eternidad. Y Jesús decide despojarse de todo aquel esplendor y venir a vivir como un ser humano entre el hombre al cual no podía tocar a Dios ni verle cara a cara. Recuerda cuando hablamos hace un momento de Moisés. Dios decide venir en un cuerpo humano y dejar que el hombre le toque y le vea. Juan dice en primera de Juan, allá más adelante, nosotros lo vimos, dice, y lo palpamos. Oye lo que dice Juan, lo que antes se había dicho, o sea, diciendo que Dios venía, nosotros lo vimos y lo palpamos. O sea, Juan está diciendo, pudimos tener a Dios de frente y tocarlo. ¡Wow! Juan entendió quién estuvo en la tierra. Dios tuvo que hacer eso por la culpa de ellos dos, la tuya y la mía. Venir como hombre, a recibir el rechazo del hombre, a que le escupieran su rostro, a que le clavaran, a que le pusieran una cruz que destruyera más todavía su rostro, látigos que destruyeran su cuerpo. Dice Isaías que fue molido. Oyendo esto, molido a golpe. Y subirlo a una cruz por horas. Por horas. Adán tuvo a Dios siempre ahí. Y lo perdió. Jesús es eterno y ha vivido siempre con el Padre. Nunca Jesús había experimentado lo que era estar separado del Padre. Y en la cruz, ante cargar el pecado de Adán y Eva, el tuyo y el mío, pudo experimentar lo que experimentará una persona en el infierno, separado de Dios eternamente. Y Jesús puede experimentar eso y saber lo que significaba ese dolor del pecado de un hombre cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba experimentando eso en ese momento. Por eso pedía al Padre, si de ti pasa esta copa de mí, que lo viva eso. Y lo vivió. Pudo experimentar eso en un momentito y para eso fue grande. Imagínate aquellos que van por la eternidad. Entonces Dios nos ha dado su inmenso amor. Jesús es suficiente. Y eso debería ser suficiente para ti y para mí. Ante las pruebas, no acosemos a Dios. No nos alejemos, sino que crezcamos en Él. Si has fallado en algún momento, como cualquier otro, no importa el nombre que tú menciones en la Biblia, excepto Jesús, todos pecaron. Es venir ante Él y decirle, Señor, pequé, perdóname, ayúdame, porque lo que hiciste en la cruz es más allá de cualquier cosa, mi mente.
tu propio Hijo. Me lo ha dado, Señor. Él te lo ha dado. Entonces este día, yo te digo a ti, y te lo pongo en mi corazón, es el día de tomar lo preciado que Dios me ha dado, que es Jesús, y ser agradecido con Él. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias, mi Dios. Gracias, oh Señor, porque tú me has dado lo mejor a tu propio Hijo, Señor. En este día, Dios, que tú me has permitido predicar tu palabra. Y te agradezco por ello, Dios. Te pido por tu iglesia y todo lo que hemos escuchado de este mensaje. Que nos ayude, Señor, a no imitar a Daniel, y no a imitar a tu Hijo, el cual fue fiel, el cual se mantuvo allí, Señor, para obedecer tu palabra. Nosotros estamos en la carne y sabemos que tenemos tentaciones, pero Dios dice que Él está ahí para rescatarnos, para darnos la salida. Ayúdanos, Dios, que este día, Señor, podamos poner esta verdad en nuestros corazones, que tú estás con nosotros y que nos has dado lo mejor a nosotros, que tu propio Hijo, Señor. Gracias. Ayuda a esta iglesia, Señor, que crea todo el tiempo en esa gran verdad y que crezcan en esa gran verdad en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que fue a la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.